Así que vamos a ello. Estamos hablando del Sermón del Monte. Estamos empezando esta nueva serie. ¿Qué te pareció la semana pasada los versículos o el tiempo que estuvimos hablando? Cuéntame un poco. ¿Os acordáis de lo que hablamos la semana pasada? Sermón del Monte. Bethany, tú has visto el YouTube, o sea que ayer lo viste, o sea, lo tienes muy fresco. Estuvimos hablando del Sermón del Monte y estuvimos explicando un poco sobre este pasaje, ¿no? De lo que significaba, de lo que los teólogos, los grandes estudiosos pensaban sobre esto, ¿verdad? Y hablábamos específicamente del versículo número 3. ¿Recordáis que hablaba de bienaventurados los qué? Los pobres en espíritu. ¿Y alguna idea que Dios os haya hablado esta semana? ¿Hay alguna idea que Dios os haya dicho a través de este versículo? ¿Algo? ¿Queréis compartirlo? Por lo menos decid algo para que en YouTube parezca que hay, ¿sabes? Solo por el postureo, que es lo que vale ahora. Hacemos un efecto de sonido ahí. Nada. Reconocimiento. El reconocer, ¿no? Que necesitamos a Dios, ¿no? Y eso, si nosotros reconocemos que necesitamos a Dios y que somos pobres en espíritu, lo que realmente estamos hablando es de humildad, ¿no? Y no sé si recordáis de precisamente esta idea de quitarnos nosotros del centro y del trono y colocar a Dios en él. Romper nuestro propio orgullo, ¿no? Y esta idea se va a repetir en el mensaje de Jesús en cuanto a morir a nosotros mismos, en cuanto a romper nuestra forma de pensar para precisamente vivir dentro de los planes y el reino de Dios. Acordaos que Jesús está hablando en este pasaje de que el reino de Dios se ha acercado. Y Él va a explicar a través de estos próximos dos versículos de Mateo, 5, 6 y 7, son 3 capítulos en realidad, va a hablar del reino de Dios. ¿Y qué más cosas podéis destacar de eso? Simplemente como un feedback, así. Ya. No tenemos la capacidad, los recursos, ninguna cosa que nos permita salvarnos delante de Dios. Y dependemos de la obra de Dios en nuestra vida. Así es. Nos creemos buenos. Y estoy repitiendo para que se recojan en internet, ¿eh? Nos creemos buenos y nos creemos merecedores, ¿no? O con la capacidad de salvarnos. ¿Cómo te sientes al decir o al aceptar que eres un pobre en espíritu? ¿Te gusta ese término? ¿Aliviada? Ok, ¿por qué? ¿Ya? Aliviada porque no depende de nosotros, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguna más impresión? ¿Qué te hace pensar? ¿O cómo te hace sentir? ¿Qué viene a tu mente? Ya. Ya. Isaías 61 hablaba de aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Sí. Mira,
Jesús tenía un plan y el plan, como dijimos, era mostrar el reino de Dios. Era mostrar cómo funcionaba el reino de Dios. Y era mostrar de una manera práctica, como dijimos, Él no solamente va a hablar, sino que lo que está hablando va a hacerlo. No es un maestro de boquilla, es un maestro en práctica. ¿Cuántas personas de boquilla conoces que son unos máquinas? Muchos, ¿no? Y vulgarmente son llamados como fantasmones, ¿no? Son más fantasmas. Pero en realidad lo que Jesús está demostrando es que Él no es un maestro que simplemente viene a dar una buena palabra que satisfaga, sino que te va a poner el listón bien puesto para que entiendas cómo son las cosas según la vista de Dios. Y es que este mensaje, como dijimos, tuvo mucha influencia en diferentes personalidades a lo largo de la historia y que incluso inspiró, el otro día leía, que esto me llamó mucho la atención, inspiró al movimiento hippie en los años 60. ¿Quién estuvo ahí? ¿No? ¿Te imaginas? Pues no sé. Y los hippies se movían, ¿sabes esta frase, no? De haz el amor y no la guerra, ¿no? Ese movimiento de amor que realmente buscaban al final una intención de vida práctica, de acompañarse, de servirse unos a otros. Estaban buscando unos ideales que pudieran romper con el status quo de su sociedad. Y en realidad no está mal, porque ¿qué me dices si toda esta sociedad se llena de amor? ¿Qué me dices? Lo quieres, ¿no? Lo compras, ¿no? Pero en realidad el lugar donde estaban buscando todas esas cosas precisamente no fue el lugar que Dios planificó o preparó para precisamente encontrar todas esas grandes verdades, que es la iglesia. Dice un escritor que estaba leyendo, John Stott, dice, el primer lugar el cual ellos deberían poder acudir es el único que normalmente ignoran, la iglesia. Porque es demasiado a menudo lo que ven en la iglesia no es una contracultura, sino un conformismo. No una nueva sociedad que encarna los ideales que ellos tienen, sino otra versión de la antigua sociedad a la que han renunciado. No hay vida sino muerte. John Stott está diciendo que la iglesia al final se convirtió en un espacio conformista, cómodo, que realmente no estaba viviendo los principios y la actitud. Porque recuerda, Jesús está hablando de una manera práctica y eso tiene que ver con una actitud. Él está y va a hablar en los próximos versículos hasta el 12 de cuál sería el carácter, la actitud del seguidor. Jesús estaba hablándoles y recuerda que dice el versículo número 1 que Él se sienta y que cuando un maestro se sienta es que iba a empezar la gran enseñanza. ¿Y a quién le estaba dando la enseñanza? ¿Lo recuerdas? ¿A quién? ¿Quién dice? Versículo 1. Se sentó, comenzó a hablar ¿a quién? A los discípulos. Porque Jesús sabía que había mucha gente que le estaba siguiendo. Sabía que él ya era una persona con influencia y que tenía gente que le estaba observando. Pero él tenía una intención y era enseñar a su gente. Enseñar a los que él había llamado y que le había invitado a salir de ese conformismo, de ese status quo y diciéndole, ven, sígueme porque tú tienes la madera, tienes algo que realmente merece la pena y que vas a poder imitar lo que yo quiero enseñarte. Y él se centra en esos 12, más otros más que habían por ahí, que eran gente que le seguía. Y realmente lo que está hablando aquí es que en estos primeros versículos quiere recalcar sobre la conducta. Lo que Jesús esperaba de cada uno de sus discípulos también tenía que ver cómo se interactuaban, cómo funcionaban como ciudadanos del reino. Estaba hablando de actitud para ciudadanos del reino, pero vemos al discípulo como es en sí mismo. Esta oportunidad es poder ver, introducirnos en el corazón, en la mente, en la espiritualidad, en la intimidad. Jesús quería hablar que lo primero tenemos que ser humildes, buscar a Dios y depender completamente de Dios en todas, de todas. Pero esto iba a tener una repercusión, iba a tener una consecuencia que iba a ser visible de manera práctica, porque los discípulos iban a poder inmiscuirse y trabajar juntos en el campo de la vida pública, en la sociedad, en su familia, en su trabajo, pero siendo pobres de espíritu. Y para mí es interesante, Calvino dijo, solo quien ha
que se ha reducido a sí mismo a la nada y descansa en la gloria de Dios es pobre de espíritu. Charles Spurgeon, el príncipe del, ¿cómo le dicen? De los predicadores, ¿no? Iba a decir de los sermonistas, pero no existe esa palabra, así que la borramos, esta borramos de YouTube, ¿vale, chicos? No. El príncipe de los predicadores, esta me hace un pi ahí. Dice, la forma de elevarnos en el reino es hundiéndonos en nosotros mismos. ¿Te acuerdas que te dije que el reino de los cielos es upside down? Es el mundo al revés. Esto funciona así. Pero todo empieza con una actitud. Y lo que vamos a seguir viendo en el día de hoy tiene que seguir profundizando en una actitud. Y lo dije el otro día, el deseo para mí, para ti, para B-Church, es que podamos aplicar estos principios que nos van a ayudar a seguir transformándonos en el nombre de Jesús, influenciados por el Espíritu Santo, pero para que vivas con un propósito, con un sentido, con una felicidad y un gozo que no tiene que ver con lo que este mundo te está diciendo que es bueno, increíble, maravilloso, sino que realmente tenga raíces profundas en un sentido de Jesús. Vamos a hacer una cosa, vamos a compartir, vamos a leer juntos, o ponte en grupos mejor, de 2, 3 personas. Vamos a leer el versículo 4 y el versículo 5. ¿Está bien? Estamos en Mateo 5. Vamos a leer en grupos de 3, vamos a tener unos minutillos rápidos. Vamos a leer el versículo 4 y el versículo 5. Así que cuando lo leas, comparte un par de impresiones de lo que te llevas, de lo que te llama la atención, de lo que destacarías, e incluso si eres capaz de ver algo más con alguna de las directrices que ya te he dicho antes de la intencionalidad de Jesús al hablar del Sermón del Monte. Mateo 5, 4 y 5. Ok, dame algunas de las impresiones, por favor. Dame algunas de las ideas que os llaman la atención o que habéis sacado en conclusión y compartimos entre todos. ¿Vale? Así que voy a ir pasando el micrófono para que se quede... ¿No? ¿Sí? ¿No? Pero bueno, a Juanma no, que le da miedo. Pero paso los micrófonos para que quiera hablar, así también se queda recogido en YouTube y la gente no tiene que estar escuchando mi voz todo el tiempo. ¿Está bien? Entonces, ¿quién quiere? ¿Qué te llama la atención? Leemos el versículo 4, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán, ¿qué? Consolación. Y el 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán, ¿qué? La tierra por heredad. Muy bien, ¿quién quiere hablar? ¿Alguna de las conclusiones, ideas, sucedáneos, rap, música, baile, performance? ¿Qué? Venga. Del versículo 4 estábamos, una de las conclusiones que sacamos es que al final Dios nos muestra cómo Él está esperando que seamos recíprocos con esa necesidad de Él. Y claro, al final la bienaventuranza viene cuando viene de la humildad, ¿no? Nos humillamos a lo mínimo. Pero es que aparte Él nos incita, ¿no? Como llora porque es bueno, porque yo te voy a consolar, ¿no? Como Él nos está dando la solución a esa propia tristeza. Pero me gustó un ejemplo que dio Cristela porque sí es como una relación, ¿no? Al final uno está esperando que diciéndote yo te amo, yo te quiero, yo te necesito y a lo mejor el otro está como, vale. Entonces Dios está esperando que seamos, que también estemos en esa posición, ¿no? Dios también te necesito, Dios también te amo y Dios pues necesito que me consueles, ¿no? Gracias, tío, gracias por la aportación. ¿Quién más? ¿Quién más da alguna opinión, alguna idea? No vale señalar como pasando el marrón a alguien, ¿eh? Bueno, estudiando este pasaje un poco, los discipulados y la gente que había en Galilea no eran los ricos de ese día, eran los pobres, los campesinos. Así que llega un rey, un reino y está hablando y Jesús dice, no, este reino es para vosotros, este reino es para vosotros que lloráis, que
humildes, mansos, y como eso realmente es para ellos. Sí, además de que... Hola, probando, 1, 2, 3. No, es que a mí lo que me gusta también es que al final hay consuelo. Cuando hay un momento de tristeza, no solamente hablaba en ese tiempo en Galilea, que claro, el sermón se hizo para esa tierra, para ese momento de la historia, pero también se puede trasladar a nuestro tiempo, decir, bueno, hay momentos en los cuales, hay momentos en los que parece ser que no hay consolación. Que hay un momento muy duro en nuestra vida o en una situación que estamos viviendo y parece que nosotros estamos diciendo, bueno, ¿cuándo va a venir el refrigerio? ¿Cuándo nos vamos a poder relajar? Y Dios mismo en el reino te dice, en el reino mío sí hay consolación, yo te consuelo. Así que es simplemente trasladar esa humildad, obviamente como habla ese mismo pasaje, en humildad pedir consuelo. Y lo bonito de eso es que Dios dice, sí, yo te doy consuelo. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Y lo bonito es que no te consuela que Él quiera, te consuela Dios mismo. Que eso es algo que es algo hermoso, yo lo he experimentado en algunas ocasiones y es espectacular. Y vivir con eso de decir, bueno, no importa cuánto te pueda golpear la vida, yo te voy a consolar, es como ir a jugar un partido y tener 3 goles de ventaja. Siempre el fútbol. Muchacho. Sí, gracias Nico, gracias Bethany. ¿Alguien más que quiera compartir alguna idea que llama la atención de estos versículos, de esto que quizás nos ha dicho? ¿Sí, tú quieres, Raquel? ¿Tú quieres? Ah, vale. Ok, mira, gracias por las aportaciones, creo que son muy acertadas. Vamos a ir un poco también al pensamiento global, porque el Sermón del Monte también retrata el arrepentimiento. Recordáis que la semana pasada os dije que, en mi opinión, el Sermón del Monte no fue hecho tal cual. Yo no me imagino a Jesús sentado durante 10, 15 minutos hablando frase como esos tweets, ¿no? Mandó unos tweets por tweet, ¿no? Bienaventurado, otro tweet, bienaventurado, manso, bienaventurado, ¿no? No creo que Jesús mandase ese tipo de mensaje, sino que precisamente era en el caminar con los discípulos que hubo un momento donde sí les hablaba y les enseñaba. Pero el pensamiento de Jesús en esta línea era el arrepentimiento, que Él provocaba la metanoia. Esta palabra que quizá, ¿cuántos han escuchado alguna vez sobre la metanoia? La metanoia realmente es el cambio de vida. La paranoia es salirte de la vida, o sea, ver tus propias alucinaciones. Pero la metanoia es darle un giro de 180 grados a tu forma de ver y entender la vida. Eso es lo que estaba provocando Jesús. Y Jesús lo recoge Mateo en estos capítulos 5, 6 y 7. Y él escribe con mucha intencionalidad, porque yo sí creo que Jesús lo dijo en ese orden. Yo y muchos de los estudiosos que me avalan, ¿vale? Solo los que yo he estudiado. No estudies otro porque no es broma. Pero sí lo dijo en ese orden porque tenía un sentido. Porque todo comienza siendo pobre, reconociendo que somos orgullosos, reconociendo que queremos desterrar a Dios, que queremos tomar nuestras propias decisiones. Y qué difícil es depender de Dios, ¿sí o no? Qué difícil es poder decirle, Dios, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras. No, lo fácil es que una vez que hemos aprendido cómo más o menos funciona ese estilo de vida, tomemos las decisiones. Y a veces, qué interesante, cuando tomas una decisión, el cerebro lo registra. Y la próxima vez que tienes que tomar una decisión parecida, ni siquiera la piensas, directamente actúas, porque ya tomaste una decisión. Y lo que precisamente Jesús quiere transformar esos microsegundos, esa manera intencional de pensar para tomar la decisión del reino. Pero todo empieza con la dependencia, con colocar a Dios en el lugar que le corresponde. Y por eso hay un arrepentimiento. Por eso nos encontramos en el siguiente versículo. Porque dime tú, ¿qué pasa cuando eres consciente del peso del pecado? Cuando eres consciente de la carga que supone el pecado sobre tu vida. ¿Qué ocurre normalmente? ¿O es que nunca habéis encontrado el peso del pecado? ¿O da vergüenza hablar? No sé. Te destruye. Te destruye. Y de repente sientes como vergüenza, como miedo, inseguridad. Y de repente ves
la mano que se extiende de un Dios de gracia y de amor que dice, oh, yo te amo, a pesar de, yo te amo, quiero enseñarte, yo te amo y veo cosas bellas, cosas hermosas, y sé que el pecado ha destruido el plan y la creación que yo tenía pensada, pero cuando te veo solamente veo hermosura y quiero restaurarte. Pero en ese momento, cuando tú recibes esa gracia y ese amor, lo que normalmente pasa es que lloras, te rompes. Lloras porque entiendes la obra de Jesús sobre nosotros. Lloras porque entiendes lo que significa estar alejado y lo que significa ser un pobre de espíritu. Estás en bancarrota espiritual. No tienes nada que ofrecerle a Dios. No tienes nada que dar porque de ti no depende nada. Y en ese momento te das cuenta de que a pesar de que quizás tienes mejores estudios o que eres un buen atleta o de que tienes unos dones increíbles, eso no sirve nada delante de Dios porque Él nos lo ha dado todo. Y al no poder darle nada, sin embargo sí recibir, no te queda otra cosa que llorar. Me gusta un eslogan que algunos escritores han puesto sobre este versículo 4, que les llama felices los infelices. Felices los infelices. Y otra vez, aunque parece una contradicción, lo que está llamándonos la atención en este pasaje es esa idea de que parece que tenemos que ir a contracorriente, despojarnos de todo, romper con lo contrario, con lo antiguo, con nuestro pasado y simplemente empezar a vivir en un estilo de vida que depende, pero que también tiene la capacidad de llorar. Y que llora por sí, pero también tiene la capacidad de llorar por un mundo que está completamente roto. Y llorar con la misma empatía y visión de lo que Dios está viendo sobre su creación. ¿Cuándo fue la última vez, Pablín, que lloró por personas que no conocían a Jesús? No recuerdo. ¿Cuándo fue la última vez que lloré por ver la contaminación, por ver la sociedad completamente rota? No, a mí me indigna. A mí me indigna. Las personas que no tienen la oportunidad de conocer a Jesús, a mí a veces me indigna, porque veo la cantidad de abusos que cometen en todos los foros, da igual si es en las plazas, en las redes sociales, en la televisión, en las películas, no importa. Incluso cuando despotrican y humillan a Dios, yo me indigno. Sin embargo, Dios nos dice, Jesús nos dice que bienaventurado, y lo veremos más adelante, cuando os vituperen, cuando os insulten, cuando os persigan. A Dios no le importa, Dios no está interesado en ese tipo de lucha. Lo que sigue estando interesado es en el corazón tuyo y en la forma de cómo vas a vivir esta nueva vida. Pero ¿cuándo fue la última vez que lloraste por una situación que Dios está doliéndole, que está pesándole? Porque de nuevo esta es la actitud que Jesús está queriendo provocar en los que le llaman discípulos. Y Él dice que todo eso va a provocar consuelo, porque Él es el consolador. Isaías lo dijo, lo dijeron en el Antiguo Testamento, vendrá un consolador, vendrá la persona que realmente os ayude, os dé el entendimiento, os consuele y os llene de paz. No os preocupéis. Es interesante porque el Salmo 30, versículo 5 dice, porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y en la mañana vendrá la alegría. En Jesús podemos encontrar precisamente ese consolador. Estamos hablando de los sufrimientos, a veces de las pruebas, y vemos en Pedro, en Santiago, en Corintios, momentos donde les dice aguantad, perseverad, tranquilos, el consuelo viene. Pero nuestra tendencia, porque al final es una lucha constante, y quiero decirte esto, si tú no entregas tu vida en dependencia a Jesús, jamás podrás tomar las decisiones del reino, no podrás aguantar la presión, tomarás decisiones que creas que son buenas, pero no van a ser las mejores, incluso tomarás las peores decisiones, porque tu vida no depende de lo que el Espíritu Santo quiere hacer contigo.
Y esto es algo que me preocupa, porque el pensamiento de Dios cuando eligió a su pueblo, y escúchame bien, fue separarlos de los demás, de ser diferentes. Y lo peor que pueda decirme alguien es que la iglesia, o que yo, por no meter a la iglesia, que yo soy igual de cualquier persona, de que no me distingo de nada. Porque si alguien está viendo que yo vivo, me comporto, hablo, pienso, visto como cualquiera de los demás, dime tú qué tipo de discípulo estoy siendo. Por eso todo tiene que ver con una dependencia absoluta. Y déjame preguntarte esto en modo desafío que empieza un nuevo año. ¿Cuánto tiempo te has propuesto pasar en intimidad con el Señor este año? ¿Te has propuesto esto? ¿Lo has puesto como una de tus grandes prioridades? ¿Es un no negociable en tu plan de desarrollo personal? ¿Tienes un plan de desarrollo personal? Porque estas son el do, re, mi, es el ABC, es el 1, 2, 3 de ser el seguidor de Jesús. Donde sí, mis estudios, novio, novia, matrimonio, futuro, son cosas que son importantes, pero que van a cobrar sentido y llenarse de valor cuando dependes del gran yo soy. Cuando aprendes a caminar bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por eso, Él sigue hablando en el versículo 5. Y dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dime sinónimos de manso. Tranquilo. ¿Qué más? Ya vamos a buscar en Wikipedia, ¿eh? Pasivo, puede ser. Manso. Humilde, muy bien. ¿Qué más? Dócil. Con contentamiento, ¿no? ¿Alguna idea más? Manso, no seas manso. Sosegado. Dícese de la persona que sosegada. En griego significa praus y habla de suave, humilde, considerado, cortés, pero sobre todo en el dominio propio. Habla de una persona que tiene dominio propio. Dominio propio es uno de los frutos del Espíritu, ¿os acordáis? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, constancia, tonta toda cosa, no baile. Todo un cántico de mucha. Le podemos poner. Sí, manso es una persona, como habéis dicho, dócil, es humilde, sosegado, es una persona quizás tranquila, pasiva, pero Laura, pasiva, ¿cómo lo identificas tú esa palabra? ¿Qué piensas? Una persona que está en una constante, que no tiene altibajos, ¿no? Que es como muy sosegado, ¿no? Pasivo, ¿no? Está bien. Sí, puede ser algo así. La mansedumbre es básicamente tener una idea adecuada de uno mismo, la cual se manifiesta en una actitud y conducta que tenemos con otros. Te lo voy a decir otra vez. La mansedumbre es básicamente tener una idea adecuada de uno mismo que se refleja o se manifiesta en la actitud y conducta que tenemos con otros. Pero el verdaderamente manso es aquel que acepta la voluntad de Dios sin dudar. La persona que es mansa es aquella que acepta cuál es la visión y el entendimiento del propósito, el destino de Dios para tu vida, sin rechistar. Para mí habla muchísimo otra vez de esa dependencia. Rudolf Steyer, un teólogo alemán, dice, la renuncia a uno mismo es el camino al dominio del mundo. La renuncia de mí me puede ayudar a conquistar el mundo, pero siempre influenciado, no yo, porque no soy nadie.
Pero esta tercera bienaventuranza tiene otra vez ese propósito. Estamos yendo a lo profundo, estamos hablando de una conducta, estamos hablando de una identidad. Y está hablando de un carácter que tiene que ver con aceptar a Dios, a pesar de que las cosas que Él dice que yo haga no me gustan. Acepto la voluntad de Dios, a pesar de que no entran en mis planes. Porque sé que Él, siendo Dios, tiene un plan perfecto para Él, en el que yo juego en medio. Pero el plan es perfecto para Él. El propósito de esta vida es para Él. Y toda la Biblia va a estar hablando precisamente de esta misma idea. El pobre en espíritu expresa la intimidad del cristiano, del seguidor de Jesús. Y la mansedumbre expresa la relación con Dios y también con los hombres. El Salmo 37, que es un salmo que me gusta mucho, sobre todo el 37.4, a veces los he cogido como un eslogan súper chulo, que seguro has escuchado, ¿no? Es el deleítate en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón. Es súper bonito. Pero tiene una profundidad gigantesca. Y dice el Salmo 37, confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y Él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Y es que mientras el mundo se está desesperando por encontrar soluciones, por encontrar favores, por encontrar estabilidad, Dios nos está invitando a depender, a encomendar, a deleitarnos, a poder pasar tiempo con Él. Porque cuanto más tiempo pase en intimidad con Jesús, más cosas voy a ver increíbles en mi vida. Y menos decisiones voy a tener que tomar porque Él va a darme la oportunidad. Noemi dice muchas veces que rápidamente puede identificar a una persona que tiene más o menos intimidad con Jesús. Y yo le digo, ¿cómo lo ves? Dice, por ejemplo, con su manera de conducir. ¿Y de qué otra manera lo ves? ¿No? Cuando estoy hablando con Él y cuando veo el estrés o veo los sofocos o veo cómo gestiona una situación que aunque pueda ser muy grande, lo veo con esa desesperación, yo sé que no tiene intimidad con Dios. Es normal. Es normal. Y podemos ponerle todas las excusas y justificarnos por el cansancio, el ritmo de vida, por los quehaceres, las prioridades, etcétera. Pero eso nos va consumiendo, mientras que Él está diciéndonos que encomendemos nuestro camino, que confiemos en Él, que Él hará y que Él eso lo va a usar para ser la luz en medio de la oscuridad. Y para mí es interesante porque una persona mansa, ¿tú conoces a alguna persona mansa? ¿O mensa? No sé. También, yo conozco muchos mensos. ¿Conoces a alguna persona mansa? Si te digo, ¿quién es manso? Marilyn Manson no vale. ¿Quién es manso? ¿Qué persona te viene a la cabeza? Alguien que tú creas que es manso. Opuesto al tiranismo, evidentemente, sí. ¿Quién te viene? Muy interesante, ¿no? Interesante que a nadie le venga a alguien en concreto. Qué interesante esto. Porque esto habla precisamente de que quizás ni yo soy manso, ni ninguno de mi alrededor somos mansos, ¿no? Entonces tenemos que seguir aprendiendo a depender. Pero fíjate que la Biblia solamente llama manso a dos personas. Uno es a Moisés y otro es a Jesús. No hay más personas en toda la Biblia que se hable de manso. Y esto nos habla otra vez de una dependencia. Y nos habla otra vez de un momento de creer y confiar. Porque quiero ponerte en la imagen de Jesús viviendo la última noche, pidiéndole a su Padre que quite de sí mismo toda la ira que iba a provocar el entregarse en una cruz. Y a pesar de eso, decidió ser manso, obedecer y depender, confiar en que el plan de Dios tenía un propósito, que gracias a eso tú y yo estamos hoy aquí celebrando.
Y digo tú y yo y tú, lo que está en YouTube también. La mansedumbre se refleja en actitud, no en dicho. La mansedumbre se refleja en carácter, pero se refleja cuando tenemos intimidad, cuando realmente descansamos. Dicen que los mansos heredarán la tierra. Y para mí es interesante, que antes escuchaba en uno de los grupos, creo que eras tú, Misael, que hablaba de que la tierra era algo muy importante, ¿no? Era un momento de estabilidad, ¿verdad? La gente que no tenía recursos estaba siempre buscando tenerlos, y la tierra era una oportunidad para dar en herencia a los hijos de los hijos de los hijos y al menos descansar. Ay, yo quisiera también una tierra, una casita, ¿verdad? Estamos ahora mismo en una situación en Málaga, telita, que para encontrar alquileres es complicado, para encontrar vivienda es súper complicado, y sin embargo Dios nos está diciendo que los mansos heredaremos la tierra. Ahora, déjame decirte, ¿qué piensas sobre la tierra? ¿Qué crees que Jesús está usando con esta imagen de la tierra? ¿Es algo para ahora en este momento? ¿Es algo para el futuro solamente? ¿Es algo combinado? ¿Qué crees que Jesús está diciendo con esto? Venga. ¿Ya? Al lado de la vida eterna. ¿Ok? ¿Qué más? Salvación. La salvación para los judíos era el sinónimo de tierra. Uh-huh. Ya, con Jesús está llevándolo a otro nivel, ¿no? Más allá. Ya, gracias. Ya. ¿Alguna idea más, Cristela? Vamos. Ya. Ya, no está hablando del futuro, está hablando del reino de Dios aquí en la tierra. Es lo que... ¿Alguna idea más? La salvación tiene en sí un aspecto pasado de nosotros, presente y algo futuro. Ok. Siempre tenemos algo que estamos viviendo actualmente en Dios como esa seña de lo que vamos a tener en un futuro, y después sí la heredad completa de la salvación. Ya, muy bien. ¿Alguna cosa más que tú querías, Bethany? Sí, bueno, hablando de Salmo 37, Uh-huh. Ya. Es algo que empezamos a vivir aquí, pero son promesas también del mañana, ¿no? Hay una versión en inglés, de nuevo, de Message, que es una versión que os recomiendo si queréis leer. No es una traducción en sí mismo, es una traducción del inglés a un idioma más... a inglés, pero más para dummies. Está muy bien, me encanta esa versión. Dice: seremos dueños y seremos conscientes de que somos dueños de las cosas que no se pueden comprar. Mi hermana hablaba al principio, ¿no?, de estas ideas de que nadie te puede arrebatar. Invertir en el reino de Dios es mejor que invertir en Bitcoin, porque nadie te puede arrebatar eso. Aleluya, mucha gente invirtiendo aquí en Bitcoin. Ya no. Invertir en el reino de Dios es invertir en las cosas que no perecen, es invertir en la eternidad, es invertir en cosas buenas. ¿Qué pasa? Que muchas veces nos frustramos. Muchas veces nos llevamos las manos a la cabeza y decimos: Señor, sácame de esta, porque quiero vivir una vida también estable. Y Dios está diciendo: sé manso, tranquilo, porque yo me estoy ocupando de ti. Evidentemente,
Tienes que depender de mí, tienes que ser un pobre en espíritu, tienes que darme todo. Recuerda que estás en bancarrota. Te estoy enseñando un modelo de cómo es el reino de los cielos ahora. Recuerda también que debes llorar. Y ora también por lo que yo estoy llorando. Empatiza con la situación. Aprende lo que es el arrepentimiento y la carga del pecado que mi hijo llevó por ti. Pero tranquilo, porque te voy a dar consuelo, te voy a dar perspectiva, te voy a ayudar a ver las cosas como yo las veo. Y Salmo 37 ha leído Bethany, dice: no te impacientes a causa de los malignos. No tengas envidia de lo que estás viendo fuera. Que injusto es que esta persona se puede comprar este pisaco, o este Tesla, o este iPhone 14. O qué rollo, Señor. Y yo que te sigo, yo que te sirvo, yo que quiero hacer las cosas bien, no tengo las cosas. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen el mal. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre. Vivirán para siempre en ella. Espera en Jehová y guarda su camino. Él te exaltará para heredar la tierra. Tranquilo, confía, hay un plan. Dios tiene el control. Es un momento de esperanza. Pero todo viene otra vez a raíz de que tenemos que vivir un proceso de sanidad espiritual interno. Pero que realmente viene por una actitud de darle a Jesús todo. Familia, tenemos la oportunidad de nuevo de vivir con esa perspectiva y esa ilusión y esa capacidad que el Espíritu Santo nos da. Y todo depende del propósito que queramos ponernos para nuestra vida, para siempre. Reflexiona esta semana en lo que Dios quiere hacer contigo. Pídele al Espíritu Santo que te guíe a tomar decisiones que te lleven a otro nivel, a otro acercamiento con Él. Dedícale tiempo. Esto es lo más importante. Y no creas que por venir un domingo ya hiciste check. No creas que por orarle cuando comes hiciste check. Dios está buscando más de ti porque quiere enseñarte más. Y Él está sentado queriendo hablarte los mejores consejos, principios para tu vida. Por eso este sermón del monte que vamos a estudiar hasta que Dios quiera va a traer vida, expectativas, conducta y visión para tu vida forever. Así que Dios te guíe, te bendiga, te guarde, te proteja. Sabes que estamos aquí para lo que necesites, para acompañarnos. Esta semana empiezan los grupos pequeños. Si no estás apuntado, ven y habla conmigo porque va a ser una oportunidad increíble poder acompañarnos precisamente en estas conductas, orar los unos por los otros para decir, ella, aguanta, sé paciente, confía, perspectiva. Y mientras, busca a Dios. Que el Señor os bendiga, chicos.